Bien, hoy empezamos hablando de la visión. El sentido de la visión, como es obvio, vamos a ver cómo radica o se inicia en los ojos, pero nosotros realmente no vemos por los ojos, por así decirlo, vemos por la corteza. Es decir, la información o las señales que nos van a llegar desde los ojos son procesadas a nivel cortical y aquí es donde se va a producir, las imágenes que nosotros vamos a estar viendo. Muy bien, para empezar a hablar de ese desarrollo, de esa visión, tenemos que empezar hablando de el eje neural, el tubo neural, el cual, bueno, dibujamos sus dos flexuras, una y descendiente. Podemos dividirlo en una serie de porciones, siempre nuestro eje neural, y lo dividimos en una serie de porciones. ¿Cuáles son estas porciones? Vamos a ver cómo estas porciones son lo que vendrían siendo los distintos neurómeros. Entonces, en un primer momento, lo que nosotros tendríamos sería el prosencéfalo secundario, más o menos a esta altura. Luego podríamos hablar de un prosencéfalo, por así decirlo, ahí. Bueno, simplemente lo que nosotros tendríamos sería el hipotálamo. Recordemos que teníamos las porciones alar y basal, las cuales la divide el eje neural. Entonces, una vez que tenemos prosencéfalo secundario, aquí tendríamos el diencéfalo, que en su conjunto constituyen el prosencéfalo propiamente dicho. Después podemos hablar de lo que es un mesencéfalo. Por cierto, el nombre de las flexuras que tenemos son flexura cervical, flexura cefálica y flexura pontina. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí lo que tenemos el mesencéfalo y tal. Y luego vamos a ver cómo aquí lo que tendríamos sería el romboencéfalo, el cual podríamos dividir en una serie de partes, una serie de rombómeros, los cuales son, mesómeros también tendríamos aquí que dividir el mesencéfalo en dos, en prosómeros, prosómero secundario no tiene una división realmente, de donde tendríamos el hipotálamo, pero bueno, viene bien que lo comentemos. Entonces en el diencéfalo, que sería esa parte del prosencéfalo primario, lo podríamos dividir en una parte y dos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos sería el pretectum, aquí tendríamos el tálamo y aquí el pretálamo. Del tálamo como conclusión saldría la epífisis, ¿de acuerdo? Y bueno, y la región avenular, etcétera, el epitálamo y tal. Pero eso no viene al caso, no nos interesa todavía. Bueno, y luego recordemos aquí que le damos una división de unos 11 rombómeros, de los cuales no solo son realmente rombómeros, sino que del 8 al 11 son pseudo-rombómeros. ¿Vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo por aquí. Y a partir de ahí empezaría la médula. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el romboencéfalo. ¿De acuerdo? Prosencéfalo secundario, diencéfalo, que sumados los dos dan el prosencéfalo primario. Luego tendríamos aquí el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tendríamos los distintos rombómeros que en función de la parte de rombómeros en lo que estemos, tendríamos el puente, el bulbo, y por esta porción de atrás saldría se originaría lo que sería el cerebro, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, esto tampoco es muy importante porque lo que nosotros nos interesa es esta porción, la porción alar de este prosencéfalo secundario, de donde vamos a ver cómo no solamente se va a originar de su parte del techo, la parte del techo y sobre todo la porción alar, se originan las vesículas telencefálicas, las cuales se producen por evaginación, las dos de ellas, aquí tenemos la vesícula telencefálica, sino que además en esta porción, en la porción próxima donde está el eje neural, pero sí es territorio alar, es de donde se van a originar las vesículas ópticas. En un primer momento las vamos a representar así, pero si avanzáramos en el tiempo, estas se desarrollan en la cuarta semana de desarrollo. Si avanzáramos en el tiempo y no complicáramos tanto, olvidamos un poquito las flexuras, o por lo menos imaginamos que no estamos tan metidos en ellas, nuestro eje, así, vemos que lo que se originan son esas vesículas ópticas a ambos lados, por supuesto son dos bipares. Parece ser que eso tiene algo que ver con la porción acroterminal de Bueyes, que parece ser que es una zona o una región en la cual se producen una serie de genes que
permiten que las estructuras que se originan de toda esta región no sean impares. Recordamos que en esta porción, por aquí, también nos encontraríamos lo que sería una estructura que sería similar a lo que es la lámina terminal, la comisura anterior, ¿de acuerdo? Y también nos encontraríamos lo que es la eminencia media, con la epífisis y todas estas estructuras, las cuales son estructuras impares. Esto es importante de cara a comentar el hipotálamo siempre. Comisura anterior, lámina terminal, eminencia media, por supuesto, y neurohipófisis. Son estructuras impares. Sin embargo, las vesículas ópticas, bueno, he comentado como tal, aquí, en esta porción, lo que nosotros tendríamos sería el quiasma óptico. Quiasma óptico, el cual también es impar. Sin embargo, de él se originan unas estructuras que son pares. Parece ser que eso es debido a que hay una serie de genes en esa porción acroterminal de Bueyes, los cuales hacen que se inhiban los genes que van a producir la producción de estructuras impares. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, si uno de estos genes es importante, por ejemplo, sería el gen Cíclops, que es el que nos permite la separación de los ojos. Separación ocular. Poca expresión de este gen produce un fenómeno denominado ciclopía, en el cual las vesículas ópticas no sufren ese proceso de inhibición de su imparidad, o sea, de su imparidad inicial, y pues eso, se quedan impares y aparece un cíclope, por así decirlo. Bien, esto más o menos sería el origen embriológico de lo que son las vesículas ópticas. Aparece esta vesícula que, por supuesto, estamos viendo, nos estamos dando cuenta que aquí lo que nosotros teníamos sería una cavidad también, que serían las cavidades ventriculares, por eso es un tubo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí habría una comunicación con esa cavidad y aquí tendríamos un hueco, ¿vale? Una comunicación con el ventrículo, en este caso sería el futuro tercer ventrículo, que está comunicándose con estas recién evaginadas vesículas ópticas. Vamos a ponerlo aquí, vesículas ópticas. ¿De acuerdo? Muy bien.